¿Sabes? La fibra es fundamental. No digo que no sea necesaria y que no pueda ser útil, ¿eh? Pero fundamental no es. ¿Los carbohidratos son fundamentales? Amablemente discreto. ¿Hay que comer 5 veces al día? Bueno, pues no estoy de acuerdo. Entonces, eh, Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Nutrición Sanadora. En esta ocasión tenemos un invitado especial desde el otro lado del mundo, desde España, al nutricionista y PNI, Fernando. Un gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por comunicarte, por hacer esta conexión y que puedas exponer acerca de un tema que no hemos hablado antes en Nutrición Sanadora, que es la dieta carnívora. Primero que todo, Fernando, me gustaría que te presentaras, que nos contaras qué haces, hace cuánto que estás en este mundo de la nutrición más de forma integral, menos conservadora. Cuéntanos, por favor. bueno, primero gracias a todos, un saludo a todos y gracias a ti, Denise, por dejarme participar en tu podcast. Bueno, como bien has dicho, yo soy de España, concretamente de la ciudad de Santiago de Compostela, que es conocida por el Camino de Santiago. Y bueno, digamos que mi historia vital, sin alargarnos mucho, yo era informático y descubrí que me encantaba la salud y que no sé por qué no lo había estudiado. Entonces, estudié la carrera y después cuando estudié la carrera y me puse por mi cuenta a trabajar, me di cuenta que con lo que había aprendido en la carrera no me llegaba para solucionar todos los problemas de salud que encontraba, sobre todo temas de estos digestivos, colitis, Crohn, síndrome de intestino irritable. Y apareció la PNI en mi vida, lo que es la psiconeuroinmunología clínica, que justo trataba de ese tipo de problemas. Y la estudié y bueno, lo bueno de lo malo, ¿no? Aprendí a tratar muchas cosas, pero cuanto más aprendes de estas cosas, más descubres que te hace falta por aprender. Entonces, fue en 2020 cuando monté mi propia consulta. Justo me di de alta una semana antes de que nos cerraran aquí todo. Es decir, yo arranqué en el modo difícil, pero bueno, me fue bien. Y, y bueno, digamos que ese sería, ya sigo con mi negocio que se llama Nutrición Estelar y que tengo una newsletter que mando todos los días a la gente, sobre todo a mis pacientes, y es básicamente esa es mi historia. Vamos a dejar acá abajito en un enlace de tu newsletter para que la gente pueda entrar y poder Genial. absorber información. Fernando habla de muchos temas que hemos hablado en Nutrición Sanadora, pero más profundamente, más científicamente, así que los que quieren ahondar, invitados están a leer sus escritos. Fernando, me llamó mucho la atención esto de la dieta carnívora. Sí, Esta dieta últimamente ha estado mucho en boom, acá en Chile por lo menos mucho de moda, se ha hablado muchísimo de esta dieta o de este tipo de alimentación más que dieta y es muy controversial. Quiero que tú nos cuentes cómo fue que llegaste a escoger este camino de alimentación siendo tú nutricionista. pues mira, la verdad va a ser por una persona que estoy seguro que verá este podcast porque sigue la newsletter y como lo voy a mencionar allí lo verá, que se llama Jesús, que era un paciente que quería, que ya lo estaba empezando a hacer porque tenía un problema de salud que no voy a comentar aquí, pero era con la única forma de comer que no tenía toda la sintomatología que presentaba. Y como yo conocía a su mujer, porque hizo las prácticas conmigo, yo antes de mandar algo reconozco que me gusta probarlo todo. ¿Para qué? Para también ver las dificultades y problemas con los que se va a encontrar la persona. ¿Qué pasó? Que la probé y me sentó muy bien, pero es cierto que no le di continuidad. La llevé a cabo con él y con algún otro paciente, pero lo utilizo solo para casos ya, ¿sabes? Esto es de gente que ya viene como muy desesperada, ¿no? Ha pasado por muchos especialistas y nada funcionan, ¿sabes? Ni dieta food maps, ¿sabes? Ni dieta, eso, con pocos carbohidratos. Y bueno, una época en mi vida que yo estaba muy bajo de moral y la volví a probar. Y de pronto noté que mi ánimo y mi energía se dispararon y que de pronto me sentía muy bien. Y desde aquella, eso habrá sido a lo mejor desde el 2021 o 22, la he seguido con bastante continuidad porque me hace sentir muy, muy, muy bien. Entonces digamos que mi relación sale de ahí y la utilizo a veces en consulta, pero en casos muy como una plataforma de reseteo, por así decirlo, ¿no? Desde la cual volver a construir, sobre todo cuando hay problemas digestivos muy graves, sentar una base de así estoy bien y empezar a reconstruir y que come más variado. Cuéntanos, ¿qué es esto de la dieta carnívora? Que suena Bueno, como un poco repetitivo de qué es, pero ¿en qué consiste? ¿Qué cosas no se comen y qué cosas se comen exclusivamente? bueno, digamos que también se llama la dieta del león, ¿no? Que sería un poco comer como un león. Digamos que hay varias formas de afrontarla, ¿no? La más básica sería comer carne y beber agua, nada más.
Después ya lo puedes ampliar más a comer todo tipo de carnes, pescados, pero digamos que sería comer solo productos de origen animal, sin procesar, ¿vale? Y de bebida solo agua. ¿Y qué pasa? Que también, bueno, al final no deja de ser también una dieta tipo cetogénica, porque al no haber carbohidratos, pues también tienes los beneficios de una dieta cetogénica. Después hay gente que la hace un poquito más laxa y ahí ya el tema de los lácteos ya es un poquito más controversial porque no es directamente que comas el animal, pero son productos que produce el animal. Entonces digamos que hay dentro de la escala hay como diferentes versiones, ¿no? Tú utilizas en la que se usan lácteos. Sí, porque me gustan mucho y como yo no partía de ningún problema de salud, ¿sabes? Y hace también que sea mucho más cómoda, ¿no? Y mucho más sabrosa. Aunque hay temporadas que los quito, pero en general los suelo utilizar priorizando los que son de cabra y oveja por el tema de la proteína de la leche. No sé si sabes, o la ciencia sabe que hay dos tipos, ¿no? La A1 y la A2. Y como la leche materna es A2, pues yo priorizo la cabra y la oveja por ser A2. Aquí, por lo menos en España, salvo algunas marcas específicas, la mayoría es A1, Mm. la de las vacas. Entonces, por eso, como estamos más adaptados, utilizo productos de ese tipo. Cierto. Esta dieta, como tú hablas, bueno, sí, acá sucede lo mismo en Chile con, con las leches de vaca. Esta dieta tú me decías que la utilizas mucho en pacientes. ¿Qué tipo de pacientes podría quizás requerir algún tipo de esta dieta? ¿Qué sintomatología pueden tener? Háblanos un poco más específicamente. Al principio lo mencionaste un poco. Claro, la suelo utilizar para estos pacientes que de pronto pues han probado ya muchos tipos de dieta, ¿no? Dieta ceto, dieta baja en FODMAPs, sabes que están con múltiples medicaciones y que aún así la sintomatología no cambia, no mejora. ¿Sabes? Que siguen con mucha hinchazón, hinchazón después de comer, también que han tenido pílori y esa mucosa está muy dañada, o incluso con enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando hay enfermedades autoinmunes que normalmente no vienen solas, ¿no? Pues tengo diabetes tipo 1 y tengo Hashimoto y tengo colitis o tengo Crohn. Entonces ahí, cuando llega a ese punto de desesperación, que incluso haciendo dietas que suelen funcionar, ¿no? Muy restrictivas, no mejoran, Ujú, incluso el chico este que te comentaba, por el que la conocí, él incluso si toma un poco de aceite de oliva, que son cosas que suelen sentar muy bien, él también ya empezaba a presentar síntomas. Entonces digamos que ahí lo utilizamos para ver si es algo de la alimentación es lo que le está impactando, ¿no? Digamos que ya si ya te sienta mal esto, ¿sabes? Pero ya inicialmente incluso sin huevos ni nada, ¿sabes? Lo más limpia posible. Si de pronto con eso tú te empiezas a encontrar mejor, digamos que a mí ya me da una base de, vale, aquí hay algo que te está impactando, que hay que reparar y para que sea más llevadero, eh, que tú no tengas síntomas siempre te va a permitir tener esa paciencia y también una cosa que pasa mucho con los pacientes, que es que llegas ya desesperado, ¿no? Y siempre hay una vocecita en tu cabeza que te dice que no te vas a poder recuperar porque llevas 8 años, 10 años, no te hablo de llevo 3 meses, no, y si llevas 3 meses no vamos a hacer eso, no, no te va a pasar. Pero estos pacientes que llevan 10 15 años con problemas, te permite sentar una base sobre la que trabajar y mm. normalmente reintroducir, porque aunque es una dieta que puede funcionar muy bien, es cierto que a la hora de socializar y en el día a día es difícil de llevar. ¿Verdad? O sea, por lo que he escuchado, tienes un poco la mentalidad que nosotros tenemos en Nutrición Sanadora, esto de poder llevar algo con tu vida para sanarte, pero no ser esclavo de un tipo de alimentación. Claro. Cuando tú le das a algún paciente este tipo de alimentación, es para siempre lo que nosotros vemos, por lo menos acá en Chile, o nos llega como información, es estos carnívoros, la gente que hace dieta carnívora y lleva toda su vida haciendo esta dieta solo a base de carnes y nada Ujú. más, o grasas de la carne, pero solo productos animales, no, sin vegetales, sin frutas, sin, quizás aún algunos sin mucha agua, más sal con el agua, más agua electrolizada. Entonces, Ah, ¿qué piensas tú de esto? ¿Así también crees que debes hacer este proceso? O como tú nos hablas, depende de la persona, ¿tú cómo lo haces? claro, a ver, yo al final yo no voy a decidir por ti, ¿sabes? Entonces, hay varios casos. Pues, este primer chico la sigue todo el año, menos en Navidades, que le encanta el turrón y come turrón. Bueno, pues me refiero. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente, primero, es decir, es difícil, yo no te puedo asegurar que no vayas a tener carencias, porque aunque es una dieta que ahora se ha puesto de moda, realmente no hay estudios serios a largo plazo de los posibles riesgos. Entonces, digamos que esa parte a mí siempre me genera dudas. Yo llevo unos años, no tengo ningún problema, pero eso no me garantiza que dentro de 10 años no vaya a tener alguna carencia, ¿sabes? Por seguir este tipo de alimentación.
y que, bueno, por lo menos aquí en España, supongo que en Chile también, hay mucha costumbre de ir a comer fuera, también de cómo te ven los demás. Es decir, yo cuando lo hacía, mis padres al principio, bueno, claro, se quedaban muy sorprendidos, ¿no? De que yo llegase allí y no comiese, ¿sabes? Nada de verduras o nada de fruta. Por eso digamos que ahí lo que juego es lo que la persona, hasta donde la persona quiera llegar, ¿sabes? Normalmente la mayoría de la gente quiere encontrar un equilibrio de algo más de variedad, pero seguir sin síntomas. Cierto. Entonces, digamos que yo en ningún caso voy a decidir por la persona. Entiendo perfectamente la gente que la sigue de por vida, porque es que cuando me salgo me encuentro fatal, pero en cambio yo soy de los que si se la salta, no, ¿sabes? No tengo ningún problema de salud. Entonces, yo soy de los que la sigue muy a rajatabla, pero que también se la salta sin ninguna problemática. No sé si me he explicado bien. Y después con los pacientes depende, porque la mayoría le sienta muy bien, pero no se ven capaces de continuarla mucho tiempo. Entonces no tiene sentido, ¿sabes? Por muy bien que te vaya a ir, si no eres capaz de, por familia, ¿sabes? O por lo que piensen los demás de ti, a mí ya no me importa, pero hay gente que le da mucha importancia. Entonces yo ahí decido que hasta donde el paciente quiera llegar, ¿sabes? Y ahí es lo que voy trabajando. Claro, poder igual tener una armonía. A veces la gente con alguna dieta o algún tipo de alimentación que quiere seguir, más que beneficios, aunque siempre hay beneficios cuando la alimentación es buena, a veces le causa estrés por esto mismo que dices tú, porque no sabe sobrellevarlo, porque se complica, porque tiene otros problemas más internos que tratar, como el qué opinan de mí el resto, cómo voy a encajar en los alimentos. Entonces, el ser humano sin duda es multiforme y hay que tratar todas las áreas de este. A mí hay algo que yo siempre le recomiendo a las personas. Pasa mucho que a nosotros nos llega gente ¿Mm? con economía normal y seguir una dieta carnívora o cetogénica muchas veces es complicado por asunto monetario. Yo no sé cómo será ya, pero si uno quiere acá en Chile comer carne de buena calidad, de libre pastoreo, sin hormonas, es muy costoso. Entonces, acá la gran solución es poder comprar interiores de animales. Acá los interiores de animales son muy, muy económicos. ¿Cómo lo ¿Mm? haces tú con eso? ¿Tú consumes varios interiores de animales? ¿Hay algunos que se pueden consumir en mayor cantidad que otros? ¿Qué opinas de esto? Que para nosotros por lo menos ha sido una gran solución con los asesorados. Bueno, o sea, yo suelo tirar mucho de ternera, me parece que es dentro de lo que es el animal. Bueno, aquí en Galicia, aparte, es un sitio donde hay mucha producción ganadera. De hecho, hay muchas ciudades que hay más vacas que población. O sea, para que te hagas una idea, conseguir carne aquí de calidad no es algo especialmente caro. Sí que es cierto que en los últimos años la lista de la compra se ha disparado, pero yo siempre lo he visto, pero si te mueves bien, más o menos lo puedes utilizar. Lo que decías tú, lo que es la casquería, todo lo que son hígados, sesos y todo eso, es mucho más barato, pero en mi experiencia, no sé la vuestra, a la gente no le suele gustar comer esas cosas. A mí me gusta, a mí el hígado me encanta, tengo incluso una receta que se hace con tortitas con hígado y huevos y mantequilla, pero la mayoría de la gente no le gustan esas cosas. Entonces, claro, en el momento que no le gustan, bueno, esa parte de, ¿sabes? De que lo vas a hacer a disgusto también es importante, ¿no? Porque si ya te va a costar, eh, ¿sabes? Pero económicamente sí que sale mucho más barato. Y no me acuerdo que me habías preguntado otra cosa, pero se me ha ido de salto al cielo. Acerca de los interiores, de cómo cómo lo aplicaban allá esto. Veo que allá no es muy. Acá en Chile, yo vivo en el sur de Chile, que hay muchas costumbres como del campo, así que los interiores acá sí son una costumbre que quizás nuestros abuelos nos transmitieron un poco, y sí es más económico. Allá en España, yo no sé si tú tienes más llegada, por ejemplo, a cosas como que acá sacamos mucho, que es los mariscos. Sí, Obviamente, aquí en Galicia, en donde estoy yo concretamente, es tierra muy marisquera y esto mucho producto del en la mar. dieta carnívora totalmente marginado. No, pues yo, por ejemplo, yo lo utilizo mucho, porque aquí comprar, por ponerte un ejemplo, una chuleta de ternera vale 15 euros el kilo, mariscos tipo chipirones, calamares o así, los puedes comprar, navajas, los puedes llegar a comprar por 3 4 euros el kilo. De hecho, aquí en Galicia, concretamente, que es todo costa, eh, es mucho más barato comer producto del mar que comer producto de tierra ahora mismo. En general, ¿eh? Salvo que te vayas
a ciertos productos. Y de hecho hay algunas líneas de carnívoras que defienden que deberíamos comer más del mar porque venimos del mar, por todo lo que tiene de yodo, sales minerales, etcétera. Porque lo que pasa muchas veces con la carne aquí es que, aunque hay mucho pasto, también hay mucha que viene de pienso. Entonces, esa nutricionalmente no es igual de buena, ¿sabes? La carne que viene de pienso, que como comentabas tú, ¿no? De pasto, sin hormonas, etcétera. Eso sí que se encarece más el precio. Yo es la que intento comprar, pero es mucho más barato tirar de mariscos y de pescados. O sea que en una dieta carnívora puede ser incorporado alimentos como los mariscos. Sí, realmente sería todo lo que es animal. Ok, muy Y bien. sobre todo que tengan grasa, ¿no? Porque hay el tema del conejo, que no sé si se conoce ese concepto de hambre de conejo, que es la enfermedad de comer tan poca grasa que enfermas. Que pasó en España hace muchos años cuando solo había conejos, entonces se comía mucho y como no tienen grasa, si tú no comes grasa, que ahora se sabe, cada vez se sabe más, ¿no? La importancia de consumir grasas de calidad, pues como el conejo no tiene nada de grasa, si tú solo comías conejo, enfermabas por esa carencia de grasa. Entonces yo siempre prefiero los cortes más grasos. Pero, por ejemplo, el cerdo aquí es mucho más barato que la ternera, pero mucho más. A lo mejor la mitad, que también es una forma de, ¿sabes? De economizar el tema de la dieta, que en el fondo no es tan cara, porque al final, como no tienes los acompañamientos que sube mucho el precio de la cesta de la compra, yo no noto que gaste más que si hago una mezcla de carne con, ¿sabes? Con otros productos. Porque es cierto que sacia mucho más y comes muchas veces, menos veces al día. ¿Cuánto comes al día tú? Si pudieras, por ejemplo, ejemplificar eso, ¿a qué hora más Sí, o menos te levantas, tomas desayuno, almuerzas? ¿Cómo es tu rutina de alimentación? yo ahora estoy haciendo una mezcla rara. Como no suelo desayunar, pero quería meter más proteína, para no cenar tan pesado, lo que hago como un café bulletproof, que es el café este a prueba de balas que lleva mantequilla, y le añado proteína en polvo para meter proteína en el desayuno, porque al final tengo 42 años y repartir la proteína me viene bien. Pero como suelo entrenar por las mañanas, no me voy a poner a comer carne o huevos porque eso no me va a permitir una digestión para hacer deporte después. Ujú. Y después suelo tomar pues chuletas de ternera. Por ejemplo, pues hoy fue una chuleta de ternera que era de medio kilo. Suele ser más o menos de medio kilo. Entonces suelo tomar 1 kilo de carne al día. Cuando es menos, lo completo con otra cosa. Pues con huevos, que por encima tengo la suerte de que mis padres tienen gallinas y son caseros, con lo cual es una muy buena fuente de proteína. O a lo mejor hago tortillas, o tortillas con queso. O... Pero eso, normalmente 1 kilo de carne al día, podríamos así decirlo de media. Bastante cantidad. Harto. Acá Bueno, claro, es que no se me ve, pero soy un chico de 1,83 m y entonces soy muy grande. Vale. hay que Entonces, rellenar esos gramos de proteína por kilo. Muy bien. y claro, si lo piensas, 1 kilo de carne sería, o sea, me daría para 200 gramos de proteína, que es lo que tendría que tomar, ¿sabes? Más lo que tomo a la mañana, para estar en 2,2, que es lo que me gusta a mí para recuperarme bien de los entrenos y de mi vida del día a día. Cierto, muy buena cantidad. Lo hemos hablado en un podcast anterior que cuando uno hace ejercicio, sobre todo los hombres, de 2 a 2,5 es una buena cantidad de proteína por kilo. Te quería hacer otra pregunta más. ¿Qué sentiste tú cuando empezaste? Me imagino que como la mayoría de la gente empezaste a dejar primero los procesados, las azúcares, las harinas, luego me Sí. imagino que quizás hiciste algo más cetogénico y por último llegaste a esta dieta carnívora. ¿Cuáles fueron los avances que viste en tu propia vida? Por ejemplo, más agilidad, foco mental, energía. ¿Qué cosas positivas viste en tu día a día cuando comenzaste a cambiar tu alimentación hasta llegar a la dieta carnívora? Claro, bueno, de las primeras veces yo fui niño muy obeso, entonces pasé por endocrinos de pesar la comida, 5 comidas al día, bueno, estas cosas que creo que cada vez, aún pasan, pero cada vez pasan menos. Y digamos, donde yo más noté un cambio fue cuando descubrí la dieta cetogénica. Fue que ya empecé a notar esa claridad mental, la empecé a notar y empecé a notar más mis niveles de energía y así estuve muchos años. No tanto una cetogénica, alternaba una low carb con una dieta cetogénica. Lo que noté cuando hice la carnívora fueron unos niveles de energía que yo no había sentido en mi vida. Me acuerdo perfectamente cuando la empecé a probar, estaba de vacaciones en la playa y yo me levantaba, cogía el coche, iba a entrenar con un amigo a 1 hora en coche, entrenaba, volvía y después iba a correr 10, 12 kilómetros. Y era como una energía. Después ya como que ya me estabilicé. Pero los primeros meses era como, bueno, esto me siento aquí, ¿sabes?
como si hubiese rejuvenecido. Y claro, también ¿qué pasó? Mucha ganancia muscular. Yo empecé a hacer CrossFit hace un par de años y es la época de mi vida que más músculo he ganado. Cuando por edad no es precisamente la época más idónea. No es que la haya ganado con 20 años, tenía 40. Que justo debería ser, es la época como más difícil, ¿no? Pero de pronto dije, bueno, entonces yo no sé si no puedo asegurar que esta sea una dieta completa o que no vaya a tener ningún riesgo, pero creo que los tiros van por ahí, ¿no? Creo que el tema de... ¿Qué me convenció a mí esto? De que la proteína animal, a mí por lo menos, que yo creo que también hay un tema de que la microbiota de cada uno puede hacer que te siente mejor una cosa u otra, que eso también es un tema interesante, pero yo noté que a mí la recuperación, la capacidad de entrenar todos los días, de entrenar por la mañana y jugar por la noche, que a veces juego pádel, ¿sabes? Noté una energía y una capacidad de recuperación que nunca había tenido. Entonces siempre me dio una pista. De hecho, lo que me ha llevado a hacer esta dieta es que priorizo mucho la proteína animal con la gente con la que trabajo, independientemente de que sea low carb, de que sea, ¿sabes? El tipo de alimentación que sea. Y eso fue lo que más noté fue eso. Y curiosamente, una regularidad para ir al baño pasmosa. Sin fibra, ¿no? Que es el miedo, uno de los miedos que tenía. Digamos que para mí, yo noto cuando estoy haciendo bien la dieta porque voy al baño, perfecto. Perfecto en todos los sentidos de la palabra. ¿Sabes? Esa era mi siguiente pregunta, porque los desertores o los críticos de este tipo de alimentación hablan mucho de eso, de la falta de fibra. Así que tú en tu Claro. experiencia propia nos aclaras que todo funciona muy bien en el aparato digestivo con esta alimentación, por lo menos a ti te ha sentado bien. Claro, a ver, yo en general, cuando fui aprendiendo de nutrición, yo lo que he descubierto es que siempre nos han dicho muchas mentiras. ¿Sabes? La fibra es fundamental. No digo que no sea necesaria y que no pueda ser útil, ¿eh? Pero fundamental no es. ¿Los carbohidratos son fundamentales? Amablemente discrepo. ¿Hay que comer 5 veces al día? Bueno, pues no estoy de acuerdo. Entonces, no sé cuál es la verdad, porque aparte los estudios en nutrición son complicados. Pero yo digo, jolín, pues yo cuando hago esto voy al baño y los pacientes que lo hacen, precisamente no sé dónde empeoran. ¿Por qué? Porque como aumentas mucho el consumo de grasa, la grasa a nivel digestivo funciona muy bien. Entonces, esa regularidad, esas buenas sensaciones, yo nunca las he tenido con ninguna otra dieta. De hecho, yo probé el veganismo también en su momento como parte de mi aprendizaje y fue cuando peor digestivamente estuve, pero con mucha diferencia. ¿Qué pasa? Que puede ser que haya otra persona con una microbiota que le vaya mucho mejor eso. Creo que sí que puede pasar. Pero yo que vengo de una familia que se ha criado con animales, probablemente mi microbiota esté muy bien adaptada a todo el tema de la proteína y la grasa. ¿Cierto? Claro, es difícil saberlo en todos porque los estudios que hay en carnívoros son... Muy Por poquito. ejemplo, hace poco vi un análisis, solo he conseguido ver hasta ahora un análisis de microbiota de una persona carnívora a 8 años. Y tenía una variedad en esa microbiota que era increíble, porque lo que esperaría sería mucha reducción, porque no una variedad, una microbiota de manual. ¿Qué pasa? Un caso. ¿Qué conclusión saco yo con un caso? Digo, bueno, no pinta mal, Es verdad. ¿sabes? Pero a la hora de ir al baño, y la gente que lo probó, aunque el tema de ir al baño nunca ha sido un problema. Menos cantidad, lógicamente, porque es una dieta que genera muy pocos residuos, ¿sabes? Pero digamos que en forma, en consistencia, lo típico de que no manchas, ¿sabes? Porque es que son perfectas, son perfectas. Entonces, otra pista de que no está muy lejos de lo que creo que deberíamos comer, por lo menos yo, ¿sabes? Ujú. Porque ¿Y tú- las señales que recibo del cuerpo son como idóneas. ¿Y tus analíticas? ¿Te has realizado analíticas de antes de empezar con todo este tipo de alimentación y hoy No, día al sí, empezar? no me suelo hacer muchas analíticas, pero sí que me he hecho un par en los últimos 2 años. Y aún estuve revisándola hoy, por si me preguntabas eso. Por ejemplo, la última que me hice, que fue en noviembre de 2024, colesterol en 203. O sea, ni siquiera un colesterol que digas tú. Por ejemplo, el paciente este primero, él empezó un colesterol de 450 y ahora no está en 300. Sí, sí, curiosamente. Por eso digo que no es tan sencillo, ¿sabes? Porque yo 203, si lo piensas, ¿sabes? A base de carne roja, ferritina 130, tampoco una cifra alta, ¿no? Pero tampoco no dono sangre, nada. Y eso, y un HDL de 86 creo que era. Me refiero a por encima 203 con un HDL altísimo. 120 o 112 no me acuerdo. Creo que tenía de la otra. Entonces, en analíticas, de hecho, la médica me dijo, ¡fua! Esto está perfecto. Y yo pensando, si supieras cómo como, te echas las manos
Claro, porque de hecho lo pensaba hoy, ¿no? Me comentaba una chica que había muerto alguien de un infarto y yo pensaba, jo, yo para los médicos debería estar muerto. Como sal a diario, carne roja a diario, huevos muchísimas veces, agua ayunos, entreno a alta intensidad y paso de 40 años. Yo soy un candidato a infarto, pero después mis analíticas están, ¿sabes? Están perfectas. La glicada del 2024 creo que no la tengo, pero en el 2023, que me la había hecho, después de la maratón, tiene una glicosilada de 4,9. Que a veces se dice, la carne roja provoca diabetes. Yo, bueno, pues a mí no. ¿Sabes? No se me ocurre el mecanismo por el cual, pero a mí no. Y claro, lo difícil de estas cosas es, ¿esto sirve para todo el mundo? Puf, me parece muy difícil de saber. Por eso, de hecho, hay muchos carnívoros que sigo que algunos se han pasado a tomarlo con fruta, que me parece una versión bastante interesante. Porque si tienes riesgo de falta de vitaminas, a lo mejor, ¿sabes? Y si lo piensas evolutivamente, ¿no? Siempre hemos estado presentes más o menos de fruta, también puede ser una opción interesante que utilizan algunos carnívoros. Y por último, Fernando, ¿qué te tiras de algún tipo de suplementación? Porque como esta dieta es bastante más restrictiva, no sé si hay algo que tú dices, no he logrado adquirirlo con la alimentación que tengo, me suplemento de esto. Claro, yo creo que para yo hacer un seguimiento bueno de esto tendría que hacer analíticas completas de magnesio, zinc, no sé qué. A ver, en general las carnes son altamente nutritivas. Creo que sería bueno, y yo no lo hago lo suficiente, lo confieso, comer algo más de casquería a lo mejor quincenalmente. Hígado, ¿sabes? O sesos, porque eso sí que se sabe que son muy nutritivos. Digamos que si yo cazase una vaca y me la comiese, pues comería algo, mucho músculo, pero una parte de, ¿sabes? De casquería. Sí. Y el único suplemento que utiliza, aparte de la proteína por comodidad, no por necesidad, es el magnesio. ¿Por qué? Porque realmente los estudios, eso sí que se ha visto muy claramente, creo que a nivel mundial, yo los que leí a nivel aquí español, era que la calidad nutricional de los alimentos, de lo que son las plantas, había descendido en España en los últimos 50 años una barbaridad. Entonces, al final, los alimentos, es decir, una vaca tiene los nutrientes por lo que come. Entonces, aunque coma verde, si lo verde tiene menos magnesio, pues tú vas a comer menos magnesio. Entonces, ¿qué utilizo? Mucho sal marina completa, por el tema del yodo, por el tema, eso, nada de refinada. Y utilizo el magnesio. No todos los días, pero sí que lo suelo usar. No es que no tenga ninguna diferencia, pero se ha visto cada vez más que hay deficiencia de magnesio, entonces es lo único que utilizo porque como, aunque tome de más, no voy a tener ningún riesgo, ¿sabes? Porque al final es un mineral que no, en todo caso, pues, no me sale la palabra. Como va en agua, pues en todo caso lo mearías, ¿no? Pues es interesante, lo tomo, pero ni siquiera, hoy lo he tomado, porque me he acordado, pero ni siquiera lo tomo todo Regularmente. todos los días. Claro, que al final lo que pasa con estas cosas es un poco con el veganismo, ¿no? Que se sabe que cuando tienes déficits hace falta mínimo 3 4 años muchas veces para que los llegues a notar. Entonces yo no sé si es que lo estoy haciendo bien y no voy a tener problemas o que aún no he pasado, ¿sabes? El suficiente tiempo haciéndolo. Fernando, me gustaría igual dejarte invitado porque ahí estuve viendo qué cosas hacías tú y noté que tú estabas igual asesorando a algunos competidores de, si no recuerdo mal, de algún tipo de gimnasia. Así que yo creo que sabes también de alimentación deportiva. Sí, sí, bueno, es un tema que, aunque no me he formado, como siempre he hecho deporte, siempre me ha interesado mucho, entonces colaboro con equipos de atletismo, con uno de gimnasia rítmica de aquí. Y no sé si te interesaría más adelante poder hablarnos un poco más del tema. Acá por lo menos es difícil buscar algún nutricionista que sea de nuestro estilo, esto de mirar un poco más allá de lo que te dictan en la universidad o los estudios, de no hacerle caso a cualquier moda. Es difícil encontrar a alguien que vaya mucho más allá, que no esté atrapado con los fármacos y Mm. pudieras hablarnos un poco de cómo es esto de poder hacer algo más cetogénico o más carnívoro siendo algún deportista de alto rendimiento. No sé si te parecería dejarte invitado para más adelante a hacer un podcast Cuando, de eso. cuando tú quieras. Aparte, el tema de la nutrición deportiva es un tema que me encanta y aparte me encanta el tema de la suplementación porque lo más habitual es que les ahorres cientos de euros. Es el tipo de paciente que mejora ahorrando dinero porque se gastan una pasta en suplementos que normalmente no les sirven para nada.
Muy bien, entonces prontamente tendremos otro podcast acerca de eso con Fernando. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Allá en ti. España son casi las 9, o las 9 ya, pasadas las 9. Las 9:05, sí, efectivamente. Las 9 y 5, acá en Chile las 3 de la tarde. Yo amo hacer live con la gente que está nueva porque las personas hacen preguntas, pero les pido que dejen sus preguntas acá en el podcast abajo y para una próxima vez con Fernando se las podremos hacer. Muchas gracias por tu De acuerdo. tiempo. Háblanos Gracias a ti. nuevamente, por favor, de tus redes sociales y de tu newsletter para que la gente pueda ir y mirar y ver qué estás hablando hoy. Vale, pues es nada, es Nutrición Estela en todos los sitios. Vale, si entras en la página web ya tienes para unirte a la newsletter y si hacen preguntas, yo encantado de venir otro día y incluso si quieres hacer un live, no tendría ningún problema en hacer un live y contestarlas en directo si quieres. Muy bien, muchas gracias. Live entonces será en una próxima. Un abrazo Fernando, buena semana. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, nuestra página web nutricionsanadora.com y nos vemos en un próximo podcast. Chao.